Y desde luego, lo primero que quiero comentar es el repudio, el rechazo contundente a las expresiones del senador Graham. El senador Graham, que es considerado un héroe en Estados Unidos, allá consideran héroes a los que matan, son héroes a los que van a invadir a otros países y matan. Esos son los héroes de ese país. Es un abogado que defiende la intervención militar, litigan. Es un abogado internacionalista que litiga y justifica jurídicamente la muerte con las armas estadounidenses. Por eso es que no podía pensar de otra forma un litigador de la muerte, el senador Graham, y por eso sigue en este nado sincronizado comunicacional que tienen los congresistas, que repudiamos, rechazamos en México, queriéndonos endosar el problema del fentanilo, cuando el 70% del fentanilo que ingresa a Estados Unidos, ingresa, el 75% ingresa por Canadá. Lo que no dice este abogado de la muerte, abogado militar, senador, congresista, lo que no dice es que ellos envían, su gobierno envía sus empresas, las empresas que él como abogado de la muerte litiga a favor de la industria militar. Lo que no dice es que ingresan de manera ilegal a México 200,000 armas al año, con las que se protege a los grupos delictivos que cuidan el 25% del flujo de sustancias con las que se produce el fentanilo y llegan a Estados Unidos. Eso no lo dice el abogado de la muerte, el señor Graham. Como tampoco dice el abogado de la muerte que el fentanilo ha convertido en una tragedia nuestro país por la muerte que generan las armas que él, con su conocimiento jurídico experto, protege a las empresas cuando hay controversias jurídicas. El principal proveedor de precursores químicos son los países asiáticos, desde la India hasta las Coreas, según informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa. Después del cristal, el fentanilo es al día de hoy la droga que más producen y que más consumen en Estados Unidos. Quiero informarles también que el senador de la muerte, Graham, no denuncia a los cárteles de la droga que hay en Estados Unidos. 7 de cada 10 proveedores de drogas en Estados Unidos que distribuyen en drogas son estadounidenses, no son mexicanos. Y ahí no dicen nada. Y si tuviéramos que ponerle un acento mayor al abogado de la muerte, al senador Graham, tendríamos que decirle que antes de mirar a México debería de legislar para que no se consumieran drogas en los partidos de la NBA y que no se consumieran drogas, no se vendieran drogas y no se permitiera drogas en los partidos de básquetbol. Es un contrasentido que su país permita que los jugadores puedan consumir droga y se venda droga
en los partidos de una actividad deportiva tan importante como es el básquetbol, antes de voltear a ver a México. Así es que el embajador de la muerte, protector de los intereses mercenarios militares, debe de dejar de fastidiar a México y se tiene que ocupar de la complicidad, el desorden y la falta de valores que está destruyendo por su complicidad a los jóvenes estadounidenses. Ese es el comentario que tengo hoy. Todo nuestro apoyo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ni un paso atrás respecto al respeto, respecto a la soberanía de nuestro país. Probablemente al embajador de la muerte, al senador Graham, los apetitos imperialistas que lo han llevado a defender las incursiones estadounidenses en todo el mundo, le interesa el litio de nuestro país, como les interesó en algún momento la mitad de nuestro territorio, como les interesó el petróleo en Irak, en Kuwait, como les interesó el canal de Panamá. En Panamá, la historia de invasiones irracionales estadounidenses es muy amplia. Así es que hay que darle clases de historia al embajador de la muerte, al senador de la muerte, Graham. Es mi comentario enérgico, contundente y no me retracto. A la orden, por cualquier pregunta que hubiera. Sandra Aguilar, de Informativo AM. Informativo. Presidente, buenas tardes. Con respecto a este tema que nos acaba de compartir, hace algunos días el mismo presidente de la República dio a conocer esta carta que envía a la República Popular de China. ¿Qué opinión le merece? Aún obviamente no se tiene una respuesta, pero en ese sentido, ¿cree que haya y que esta misma sea positiva? ¿O en qué sentido cree usted que puede abonar o ayudar pues a este tema que entiendo yo es solamente de un solo senador y que se ha magnificado, y si no fuera tan grave, es una sola persona contra todo nuestro territorio, y que ahora, insisto, se ha tenido que tomar o enfocar la atención a instancias, inclusive con esta carta, que insisto, aún no se tiene ninguna respuesta, y que pues de tenerla, ¿cuáles serían los efectos positivos, cree usted, que se tendrían? Gracias. Sí, sin duda, lo que hace hoy el congresista Graham es sumarse a lo que hace un par de semanas comentó otro congresista estadounidense, cuando comentó que debería de definirse o catalogarse a los narcotraficantes en México como terroristas para justificar una invasión. No es un tema aislado, como no es aislado el que nos hayan quitado la mitad del territorio nacional, como no es aislada las más de 280 intervenciones militares que ha tenido Estados Unidos en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. No es un tema aislado, es un tema que sí nos tiene que ocupar, porque no le podemos permitir a los apetitos de quienes hacen de la guerra un negocio y de quienes se han dedicado a saquear nuestro país. Ellos desean que se nos olvide la forma salvaje con la que nos quitaron la mitad del territorio nacional. No se nos puede olvidar a los mexicanos la forma en la que intervinieron en nuestra patria. No se nos debe de olvidar. Y yo apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta llamada que hace a su amigo, el presidente chino. Tenemos lazos de amistad profundos con China. China fue solidario con México en materia de atención al COVID. Y yo estoy seguro que China va
a darle una respuesta favorable al presidente de la República, porque más del 75% de las sustancias que producen fentanilo vienen de Oriente y necesitamos que ellos actúen. Por eso es que es muy importante esta solicitud que hace el presidente de la República. La avalamos, la apoyamos en mi calidad de presidente del Senado, avalo y apoyo el llamado que le hace al presidente de la República Popular China para que coadyuven a evitar el flujo de fentanilo que ingresa a territorio nacional o que ingresa por aguas internacionales y que ocupa zonas colindantes marítimas con México, sin duda. Le pregunta Nancy Rodríguez. Nancy. Gracias. Buen día, presidente. Hola, Nancy. Bueno, pues ya que está abordando este tema tan interesante y escuchando estas declaraciones, bueno, pues se escribe y se analiza y se publica mucho de esta decadencia que se está registrando en Estados Unidos por esta pandemia de adicciones. Se habla, presidente, de 30 millones de adictos en Estados Unidos. La gran mayoría viven en la calle. También se habla de 30 millones de páginas web dedicadas a la pornografía infantil. Si hacemos una suma, estamos hablando de casi 100 millones de norteamericanos dedicados a estos ilícitos y que están involucrados en estas, bueno, pues en esta decadencia de la sociedad en Estados Unidos. Y sí me gustaría entonces, si me hace usted favor de darme su punto de vista en relación a estos números y a esta realidad, que poco se habla, como bien dice usted, tanto en los medios norteamericanos como en los medios nacionales. Si me hace favor, senador, gracias. Bueno, das un número, Nancy, impresionante que compartimos. Por cierto, te vi en la mañanera. Gracias. Desde ahí te eché porras. Ok. De Puebla. Y sí, vean, 100 millones, dice Nancy, de estadounidenses que participan en la producción, distribución, comercialización, páginas de drogas. Yo les aseguro que si le hacemos un estudio, una prueba de laboratorio al senador de la muerte Graham, no la pasa. Como a muchos congresistas de Estados Unidos no la pasan, porque tienen una relación directa con el consumo de drogas y tienen una relación directa con el tráfico de drogas y tienen una relación directa con la industria militar y son corresponsables. Ellos se sienten orgullosos, les entregan condecoraciones por el número de países que invaden y por el número de personas que matan en el mundo. Así es. Sus héroes nacionales son el reflejo de la muerte que llevan a cada uno de los países que invaden. ¿A cuántos mexicanos mataron cuando nos arrebataron la mitad del territorio nacional? ¿A cuántos panameños mataron cuando les arrebataron el canal de Panamá? ¿A cuántos ciudadanos y habitantes de Kuwait mataron cuando les quitaron el petróleo? ¿A cuántos? Que no se nos olvide eso, que no se nos olvide. Por eso es que, insisto, que no tienen calidad moral los congresistas estadounidenses para voltear los ojos y culpar a México de lo que ellos son responsables: destruir a su juventud, envenenar a sus familias y generar un sentimiento de odio internacional que después señalan como terrorismo. Ellos practican terrorismo institucional al enviar armas a todo el mundo para generar desestabilidad en los países ricos en recursos naturales para apropiarse de ellos. Es una historia que nos revela la verdad.
el que se ríe se lleva. Pregunta Javier Macías de Aldea Digital. Javier. Hola, ¿qué tal, senador? Buenas tardes. Usted ha criticado ahorita mucho al senador, lo ha descalificado. ¿No sería mejor sentarse a dialogar? Porque en esas divisiones o en esta confrontación entre legisladores, el que va ganando va a ser el narcotráfico o los traficantes. La otra, igual pensando en los agravios del pasado, ¿por qué no sentarnos para solucionar los problemas del presente para un mejor futuro? Gracias. Claro, claro, y recibimos al embajador de Estados Unidos en México y lo recibimos en el Senado y yo le hago un extrañamiento al embajador para que nos explique, el señor embajador de Estados Unidos en México, que le explique al Senado a qué obedece esa conducta reiterada, que no abona en nada la diplomacia mexicana, que siempre ha sido de colaboración con su país. Nosotros queremos tener buenas relaciones con Estados Unidos, tenemos una vecindad inseparable históricamente, territorialmente, y queremos llevar una buena vecindad, pero si nos siguen viendo como el patio trasero, no lo aceptamos. Si nos siguen viendo como un país de conquista, no lo aceptamos. Si nos siguen viendo como un país donde pueden venir a destruir la industria, a contaminar a la población con aguas edulcoradas, envenenarnos con la diabetes que tanto daño nos hace. Somos el primer país de consumo de refrescos, 70% refrescos de empresas estadounidenses. En ese sentido, nosotros tenemos que defender la salud, los recursos naturales de nuestro país y no podemos quedarnos callados ante un agravio verbal diplomático de un sujeto que será senador, pero si el señor senador, que es abogado, defensor de las invasiones estadounidenses, pues no nos podemos quedar callados. Dialogamos, sí, pero si nos ofenden, repudiamos la ofensa. No nos podemos quedar callados. Señor Valderas, de debate. Buenas tardes, senador. Jaime Valderas, de la Agencia Parlamento y Debate. Oiga, quiero preguntarle sobre el anuncio que ayer hizo el presidente en materia energética, que él anunció que era una segunda nacionalización, pero en realidad no hubo nacionalización, no hubo expropiación y tampoco hay conflicto. ¿Qué significa para México el recuperar en materia eléctrica el mercado, el control del mercado en materia eléctrica para México, después de lo que entregaron Calderón, Fox y Peña Nieto? Ahora Andrés Manuel, sin expropiar, lo recupera. ¿Qué significado tiene para los mexicanos? Gracias. Muy importante. Una vez más, el Senado de la República reconoce al presidente Andrés Manuel como un presidente patriota, nacionalista. Aquí lo he comentado con respeto, pero lo he dicho contundentemente. Quien, siendo autoridad, entrega los recursos de la patria, es un hombre o una mujer que no tiene patria ni matria, porque darle los recursos de los mexicanos al exterior es no tener patria, no tener matria. El presidente Andrés Manuel está recuperando la industria ferroviaria, está consolidando el sueño pre-porfirista de tener el canal interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un sueño que nos va a permitir atraer entre el 15 al 20% del flujo comercial entre Europa y Asia, entre el Atlántico y el Pacífico. Y el presidente de la República se le critica por rescatar las 6 refinerías que estaban destrozadas y lograr su productividad. Los que no tienen patria y matria lo critican
por haber recuperado la refinería de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 140 refinerías. Los que no tienen patria y matria critican al presidente Andrés Manuel por haber construido Dos Bocas. 40 años pasaron con el boom petrolero, con el precio de barril de casi $140 el barril de petróleo, y en 3 años una refinería que se va a tardar un año en conectar. Son más de 30 subestaciones. Sin patria y sin matria no tienen calidad moral los que se tardaron 40 años. La última refinería, 40 años, y el presidente Andrés Manuel en el segundo año empezó a construir una refinería. Aunque nos tardemos 2 años más, vamos a sustituir la importación de gasolina y vamos a producir petroquímicos. 70% de los insumos para el sector primario, secundario y terciario de la economía utilizan petroquímicos. 7 de cada componentes del auto eléctrico de litio utiliza derivados de la petroquímica. Por eso lo que hizo el presidente Andrés Manuel con Iberdrola es un acto patriótico que les molesta a los que no tienen matria y patria. Ellos quisieran desaparecer Comisión Federal de Electricidad, ellos quisieran desaparecer Pemex, ellos quisieran los moches por la importación de gas natural, y ellos quisieran desaparecer toda la administración pública y todos los sectores productivos. Bueno, entregaron las 31 concesiones de litio. Aquí está en mi libro La importancia del litio en México, las 31 concesiones mineras que tardó un año. El IFAI tardó un año. INAI, antes era IFAI. INAI. Un año tardó el INAI en entregarme los expedientes de las 31 concesiones de litio. ¿Por qué? Porque el INAI protegía, resguardó, no querían que supiéramos los mexicanos que las 31 concesiones de litio se entregaron a canadienses, a españoles, a ingleses, a estadounidenses. ¡Qué vergüenza! Que un ente público autónomo sirva al interés privado en contra de su patria. Así es que pues es un acto patriótico lo que hizo el presidente Andrés Manuel con Iberdrola, y lo felicitamos desde el Senado de la República. Que siga así el presidente. Está recuperando a México. Eso es la cuarta transformación: separar el poder económico transnacional del poder político para que le sirva a todos, para que la patria sea de todos, no de esos intereses extranjeros que se apropiaron del poder ejecutivo para sus intereses, que se apropiaron del poder legislativo. Los senadores y senadoras eran representantes de las empresas transnacionales y de las refresqueras. Y los representantes del Poder Judicial también. Por eso le tienen miedo a la democratización. Por eso me liberaron sus bots para decirme que estaba loco por decir que el Poder Judicial se tiene que democratizar. ¿Qué no saben? Que en las comunidades los jueces menores, los jueces de paz, eligen por asamblea y son los mejores jueces. Pero la parentela del Poder Judicial vive su apogeo. Padrinos, hijos, sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos, cuñados, excuñados, concuños. Ahí están, toda la parentela. Tráfico de influencias, abuso de poder, conflicto de intereses. Todo eso. Vengo tranquilo, no crean que vengo acelerado. Dale, lo que sigue. Uno, pues esta polémica, hablando de redes sociales, que se da por la promoción de sus libros, tanto aquí como en el estrado del Senado de la República, que nos pueda regalar un comentario respecto a esto. Y tema 2, el tema de la Suprema Corte. Justamente usted hizo un reclamo a la suspensión del Plan B.
es preguntarle, y hay polémica por ello de los coordinadores parlamentarios, de que usted en alguna medida se toma atribuciones que no les consulta. ¿Qué nos puede decir de esto? Y obviamente, si ya hay un plan para la resolución de esto, por ahí tenía el senador Cepeda una propuesta para que se resolviera en máximo 90 días cualquier tipo de controversia. Gracias. Ahorita le voy a pedir, Carlos, gracias a la directora Zuleima, que les explique los detalles de lo que hemos actuado. Hay temas que podemos compartir y hay temas que no, porque la discreción legislativa y judicial requiere de los cuidados que implican. Pero respecto a los libros, pues estoy en mi derecho. Y segunda, pues qué bueno que se promueva la lectura, ¿no? Ahora resulta que es una ofensa promover la lectura. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde hemos llegado? ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde hemos llegado? Es una falta promover la lectura. Y es, fíjense, que te digan que es incorrecto promover todos los días. Este libro dice, la pandemia de los edulcorantes, mujeres. O sea que no hay que informar lo grave que representa el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Deberían de ofrecer disculpas los que dicen eso a las mujeres, porque este libro está dedicado a las mujeres. Y si este libro al leer una mujer le puede servir, yo asumo la responsabilidad que digan que mis libros no se venden. Efectivamente no se venden, porque este no se vende, es gratuito y se descarga. Miren, el libro tiene un envase de refresco que dice exceso de calorías, exceso de azúcares, contiene edulcorante, no recomendable en niños, contiene cafeína, no recomendable en niños. ¿Qué mal hago? ¿Qué daño le hago a quien se ofende porque se promueve un libro que explica que los edulcorantes le hacen daño a los niños? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A lo mejor lo que quieran es que ponga yo una cápsula de fentanilo ahí, ¿verdad? A lo mejor es lo que quieren. Yo voy a seguir poniendo mis libros hasta que me impugne, y ya si la Suprema Corte de Justicia me dice que tengo que retirar los libros, pues los retiro, o quién sabe, igual y desacato, porque no los voy a retirar, porque estoy en mi derecho. Y el otro libro, pues habla de la importancia del litio y explica las 31 concesiones de litio que estaban en manos de extranjeros. A lo mejor quien no quiere que se promueva el litio, pues defendía los intereses de las empresas extranjeras que tenían el litio en su poder. No lo sé, yo solo especulo que podría ser. Pero bueno, no lo voy a retirar de aquí, por cierto, aquí lo voy a dejar. Pero bueno, y le pido a Zuleima que nos ayude a explicar, por favor, lo que sea posible, compartir a los medios de comunicación sobre la pregunta que nos hace Carlos sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, Zuleima. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Respecto a la pregunta de Carlos, se debe comentar, y todos ustedes es desconocimiento, todo el tema de enfrentamiento que se ha generado respecto del Plan B aprobado en el Congreso de la Unión. Respecto del tema y la pregunta en particular, ¿por qué el presidente del Senado de la República interpuso unos recursos en contra de frenar la suspensión de las acciones que se habían presentado en contra del Plan B? Es muy sencillo, es parte del procedimiento que se genera dentro del Poder Judicial, es decir, así como los actores, en este caso algunos partidos políticos, grupos parlamentarios inclusive, presentaron sus acciones de inconstitucionalidad, también es un derecho del Senado de la República como institución defender lo que se ha aprobado en el Pleno de la Cámara de Senadores. Es decir, el presidente solamente ha actuado conforme a las facultades que se tiene y que lo faculta el propio reglamento inclusive del Senado de la República. Eso es.
No, o sea, sobre los recursos que se tienen, es el 105 de la Constitución. Ahí es donde se señala el por qué se puede presentar los recursos. Insisto, es parte del procedimiento y de las facultades que tiene el Senado de la República para presentarlo. Es sencillo, se los pongo de manera práctica, pues. Es en una demanda, ¿no? en otro tipo de juicio, el abogado que está defendiendo, en este caso, que sería el presidente de la Cámara de Senadores, está defendiendo a su cliente, que en este caso sería la institución, sería el Senado de la República. Eso es parte del procedimiento, independientemente, insisto, de lo que se ha generado en torno a esta reforma. Gracias. Georgina Saldierna, de La Jornada, señor. Georgina, gracias. Hola. Georgina. Buenas tardes, senador. Para preguntarle, para presentar estos recursos, ¿usted contó con el aval de las otras de las coordinaciones parlamentarias o al menos con el aval de la mayoría de Morena? ¿O esto fue a título personal? Es un procedimiento que se fundamenta en el artículo 67, numeral 1, facultad del presidente para presentar recursos. No se somete a votación un procedimiento de esta naturaleza. Se somete a votación el orden del día, se somete a votación los temas que se van a discutir, las iniciativas que se van a presentar, pero la representación legal que tengo, para la cual fui electo, está contenido en el artículo 67, numeral primero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, y en ese contexto dice que la controversia constitucional, la representación jurídica originaria de la Cámara de Senadores corresponde al presidente del Senado de la República. Lo que promovimos un recurso de reclamación. O sea, fue por iniciativa propia. Pues es el mandato. Si yo no actúo, podría estar incurriendo por omisión en una responsabilidad, por omisión. Quien es titular, en este caso orgánico, es un órgano de gobierno, del Senado, del Poder Legislativo, y el titular del órgano de gobierno es su servidor. Por lo tanto, tengo que actuar. Una omisión me puede generar responsabilidad por omisión. Senador, ¿cuáles fueron los principales argumentos por los que usted interpuso los dos recursos? Bueno, sin duda defiendo la postura del Senado y desde mi punto de vista hay una conducta de supremacía, visión de supremacía de los entes autónomos y del Poder Judicial. Desde mi punto de vista se extralimita, se excede la autoridad, la representación judicial. Y nosotros estamos ejerciendo la libertad de presentar iniciativas que establece la Constitución. El Poder Judicial, los municipios, los estados, la Federación, el Poder Ejecutivo pueden presentar iniciativas, pero la principal fuente del derecho es el legislador, somos nosotros. Entonces, usted impugnó tanto el hecho de que se le dio entrada a la controversia, que el ministro Lainez le dio entrada a la controversia del INE, como la suspensión de la Yo estoy reforma. presentando un recurso en ese sentido, en ambos sentidos, y repito, lo hago convencido de que el Senado actúa y el Senado votó por mayoría una minuta que se aprobó. Es un derecho de las y los senadores y el Poder Judicial, desde mi punto de vista, se excede. Sí. Pregunta Luis Carlos Rodríguez, del Universal. Luis Carlos. Senador, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tardes. tal? Dos temas, senador. El primero, pues ya pasaron 2 semanas del caso de José Ángel Ansúrez, su paisano,
acusado de moches y de corrupción en el Instituto para devolver al pueblo lo robado paradójicamente, y la clase política poblana, usted e incluso su primo también, Ignacio Mier, no han dicho nada al respecto. Se dicen que era cercano colaborador de ustedes. ¿Qué me puede comentar al respecto? No, mío no, ni lo conozco, la verdad. No lo conozco y yo comparto los principios que Morena tiene. No mentir, no robar, no traicionar. Okay. Que se aplique la ley. Esa es mi opinión. Okay. En este y en todos los casos. Porque es lo que el presidente ha señalado. Cero impunidad. Que se aplique la ley. En nuestro Estado de Derecho hay dos principios. La presunción de inocencia y el debido proceso. Bajo esos dos elementos de la presunción de inocencia y el debido proceso, que se aplique la ley, y yo no protejo a nadie. Ok. Senador, el otro tema es el tema de la migración. Ya pasaron casi una semana y media de la tragedia en Ciudad Juárez. Aún no hay ningún funcionario pues de alto nivel, por lo menos el delegado, detenido, 40 muertos, denuncias de corrupción, incluso de un turista colombiano que fue detenido, entró como turista a México y fue detenido y murió en la tragedia. Habría que seguir con el tema de las renuncias, como dijo la senadora Margarita Valdés. ¿Cuál es su postura al respecto? Este tema tiene mucho tela de donde cortar en el tema de la corrupción. Claro, quiero decirles que en mi calidad de presidente del Senado, la semana pasada ese tema lo abordaron 30 oradores. Si hubiéramos despreciado el tema, no lo hubiéramos puesto en primer orden del día en el orden del día. Lo pusimos en primer lugar para que se atendiera. Y claro que nos indigna lo sucedido y claro que hay que atenderlo. La muerte de migrantes no mexicanos que pasan por tierra nacional es tan grave y tan delicada como la muerte de migrantes mexicanos y poblanos que están o que pierden la vida por falta de respeto a sus derechos en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Provengo de una familia migrante en Izúcar de Matamoros, por eso entiendo el sufrimiento de mis hermanos migrantes, familiares, conocidos, amigos. He recorrido todas las comunidades migrantes poblanas en Nueva York, New Jersey, Passaic, Chicago, Houston, Las Vegas. Por eso es que entiendo lo que me estás diciendo y por eso es que le dimos en el Senado, en el ámbito de nuestras facultades, toda la difusión y todas y todos los senadores que quisieron hablar para abordar el tema lo hicieron, y cuando se solicitó la comparecencia del titular del INAMI, votamos a favor de ello. Y claro que acompañamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en la postura que tiene de defensa de los derechos de los migrantes y de que no habrá impunidad en este ni en ningún caso. ¿Respalda la postura de la senadora Margarita? Yo respaldo la postura del grupo parlamentario, El grupo parlamentario puede tener entre sus integrantes diferencias normales, como lo hay en todos los grupos parlamentarios, pero yo presido la mesa del Senado y debo ser cuidadoso y prudente. Y esa prudencia significa que avalo todo lo que el grupo parlamentario determine por mayoría, todo. Ok, gracias. A la orden, Luis Carlos. Tania. Buenas tardes, senador. Tania Damián. Preguntarle sobre el tema de la violencia, de esta ley que se llama 3 de 3. Se aprobó en la Cámara de Diputados, pero también aquí en la Cámara de Senadores se aprobó otra ley. ¿Cómo se empatarán ambas leyes y para cuándo se prevé pues su aprobación para que ya se empiece a aplicar en todos los estados? De hecho, Puebla pues se adelantó porque ya fueron leyes que se aprobaron en el Congreso local. Sí, felicito al Congreso de Puebla por tomar una decisión de esa naturaleza y proteger a las mujeres y a la familia. Quiero decirte, Tania, que la senadora Malú aborda ese tema, llegó el 4 de abril y la senadora Malú está atendiendo con su par en la Cámara de Diputados a efecto de poder coincidir, hacer coincidir ambas disposiciones en esa materia.
¿Se tiene un estimado de cuándo se estaría aprobando ya, pues, haciéndose la ley por ambas cámaras? Ustedes conocen a la senadora Malú, es una mujer que es guerrera, que es insistente, que no deja pasar una y que yo estoy seguro que va a lograr a la brevedad posible. Ella está defendiendo plenamente, así es que no pasará mucho tiempo para que se pueda hacer homogénea esta disposición. Tengo una reunión, no sé si hubiera otra pregunta, tengo una reunión. Solo quisiera preguntarle sobre los autos chocolate. El 31 de marzo, bueno, su opinión, en un decreto de la Federación salió el estado de Puebla, pero en cambio entró Tlaxcala. Entonces, la pregunta es si no valdría la pena que sí se volviera a incorporar a Puebla. Lo que pasa es que Puebla tuvo muy poca regularización de autochocolate, no sabemos exactamente cuál fue la situación, pero solo se regularizaron 49, pero el 49 en el último trimestre. Sin embargo, pues sí está Tlaxcala y ahora no está Puebla. ¿Por qué no volver a buscar que la Federación vuelve a incluir a Puebla? Porque a final de cuentas Puebla tiene uno de los 10 parques vehiculares más grandes, y de autochocolate pues hay migrantes que han ido han comprado sus vehículos y podría darse ese servicio. Usted como senador, ¿qué opina al respecto? Con gusto, Tania. Voy a consultar al secretario de Gobernación de Puebla y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Puebla para que me den elementos de mayor precisión y con gusto te hago una nota informativa. Es un tema que salió en el DOF federal, o sea, digamos que debido a poca regularización, la Federación decidió sacar a Puebla, pero resultado de la poca regularización, no sé si en Puebla no le están dando agilidad a este trámite o qué estará pasando, pero sí valdría la pena que Puebla no se quedara fuera de ese acuerdo, que se amplió 3 meses. Claro, y me lo llevo de tarea, Tania, y te informaré a la brevedad. Muchas gracias. Una pregunta a Saray Mariscal Saray. del Congreso. Saray. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Saray Mariscal. Es sobre los trabajos legislativos bicamerales, cómo van y cuándo se reanudan las reuniones. Sí, estamos avanzando, hemos tenido encuentros con las mesas directivas, las secretarías técnicas, la secretaria técnica, la maestra Dani, está comunicándose permanentemente con su par en la Cámara de Diputados. Cada semana estamos aprobando entre 4, 3 minutos, ellos allá, nosotros acá, y vamos a seguir insistiendo en avanzar en ese tema. Lo vamos a seguir haciendo permanentemente. Fue iniciativa de nosotros y lo vamos a seguir haciendo. Ok, ¿y cuándo se reanudarán? Se sigue haciendo. Cada semana se presentan iniciativas minutas, tanto de ellos que aprobamos nosotros como de ellos aprobadas por ellos aquí con el Senado de la República. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Excelente mañana. Por favor los invito a suscríbete en los canales de Amore Mío, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Music y ver mis shorts. Activo las todas campana, dale pulgar hacia arriba. Muchas gracias de corazón.